Benjamín Lezama, egresado de Ciencias de la Comunicación, Guión, Dirección y Producción Audiovisual, fundó como director asociado Fratella Films, donde se desempeña como creativo y director de audiovisuales, trabajando la creación de conceptos y producción de contenido para diversas marcas, empresas, instituciones educativas, músicos y políticos en campaña para redes sociales, videos corporativos y videoclips. Benjamín Lezama, la vocación audiovisual y cómo escuchar la vocecita que te dice esto es para ti. Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Lezama y esta es la parte en la que tengo que decir que soy algo que todos conozcan y que defina lo que hago para vivir y que de hecho justifique que hoy me hayan invitado a estar aquí. Pero a partir de este ejercicio tan interesante, me he puesto a pensar que en realidad siempre he tenido problemas para definir qué es exactamente lo que soy. Puedo decir de mí que no le voy a ningún equipo de fútbol, no soy aficionado a defender ninguna religión ni partido político en la mesa, definitivamente no soy lo que estudié, porque el 70 u 80% de lo que aprendí en un salón lo he ido diluyendo con la práctica de lo que hoy comprendo como mi oficio. Supongo que es esa misma indefinición lo que el día de hoy me tiene aquí. Creo que algunos de los que me están viendo hoy pueden precisamente identificarse con esa falta de identificación y encontrar claridad, o bueno, si no claridad, por lo menos algunas dudas interesantes que se parezcan a las dudas que ustedes tienen y sobre todo cómo las he ido aprovechando a mi favor. Hace algunos años, cerca de terminar la prepa, comenzó la nada fácil tarea de encontrar qué hacer. Siempre me dijeron que decidir qué estudiar era de hecho decidir qué es lo que iba a hacer el resto de mi vida. Recuerdo que mucha gente a mi alrededor me recomendaba con muchísima convicción todo tipo de opciones, pero de lo que no me daba cuenta es que ellos lo hacían porque querían que yo fuera feliz. Y bueno, desgraciadamente ser feliz es también un concepto subjetivo, pero hasta ser feliz es algo que uno tiene que descubrir por sí mismo. Lo que te hace feliz a ti puede que a mí no tanto. Lo que para ti es lo mejor puede que para mí sea una cosa X en la vida. Y bueno, algún adulto responsable me decía, estudia ingeniería en sistemas, que ahí es donde está el dinero. El hijo de Martita estudió eso y míralo, ahorita está viviendo en Europa de intercambio y gana lo que quiere. Esto contrastaba con la opinión de una querida maestra que me decía, no, pero eso está lleno de matemáticas. ¿Qué vas a hacer tú ahí si no sabes ni cómo se deletrea aritmética? A, R, I, D, T. Bueno, un amigo me dijo que estudiara para ser abogado porque yo era muy chorero y seguro iba a ser un gran trabajo. Pero los oradores elocuentes que yo conocía relacionados al derecho no eran esos oradores elocuentes de la ley y el orden, y yo desilusión cuando me enteré que ese intercambio de papeles con el que se lleva un asunto legal puede llevar años en juzgados antes de decir ni pío en frente de un jurado conmovido como el que vemos en cualquier ficción gringa. Durante este tiempo de confusión, yo quise ser policía, porque en las películas era una cosa increíble eso de manejar por las banquetas y agarrarse a tiros con los malos. Quise ser chef, por la magia que me inspiraba la cocina de mi abuela, que nunca tuvo título, pero siempre fue chef. Pero el problema era que las 2 veces en mi vida que yo me acerqué a una estufa, se me quemaba el agua. Y así estuve meses de mi vida, más que eligiendo entre opciones, descartando a diestra y siniestra posibles carreras. Periodista no, porque de eso no se vive. Político no, porque no soy tranza. Arquitecto no, porque no sé dibujar. Veterinario no, porque, bueno, cuando los perros se mueren en las películas lloro, imagínate en la vida real. Lo que más se escucha, a ver si a alguien le suena familiar, es ¿cómo que vas a hacer eso? Te vas a morir de hambre. ¿Cómo que vas a estudiar aquello? Eso no es una carrera de verdad. La realidad es que cuando piensas en qué vas a hacer, piensas más en la cara que van a poner tus papás cuando les digas, o en si vas a tener o no esos montones de dinero que te imaginaste. Piensas en qué tan cool se va a escuchar, soy el ingeniero, o el doctor, o el arquitecto tal, pero una vocación auténtica no necesariamente tiene que ver con estatus, con dinero, o siquiera con la lógica de todos los que nos rodean. Cuando estás haciendo eso que te gusta realmente, las primeras veces es inverosímil. Sientes que alguien te va a descubrir, que se van a dar cuenta de que realmente no estás trabajando, que estás jugando y pones cara de niño grande para que no crean que no eres profesional. Cuando estás haciendo eso que realmente disfrutas, al menos yo, es como tener una regresión a cuando eras niño.
y jugando te olvidabas de ir al baño. Yo recuerdo que mis juguetes favoritos eran los muñecos de acción. Tenía algunos Batman coleccionables, algunos muñecos de plástico de estos de feria. Tenía algunos de estos luchadores que están listos como para bailar el vals. Y con ellos hacía historias que duraban días y días. Algunos cambiaban de bandos, otros se iban a prisión criogénica con un bote de yogur que yo llenaba con agua y metía en el congelador y que para enojo de mi mamá pasaba ahí semanas esperando un giro en la trama. Y bueno, yo jugaba con vocación y no tenía idea. Pero ¿cómo llegamos a esa vocación? A esa vocecita interna que te dice, aquí es. Cuando hay tantas voces a tu alrededor que te están llevando por direcciones que se contradicen unas con otras. Yo creo que es cuando finalmente dejas de escuchar a todas esas otras voces. Incluso algunas que escuchas dentro de tu propia cabeza que creían que eran tus propias ideas. Empiezas a dejarte experimentar y bueno, algunas cosas no te van a gustar, algunas cosas no se van a sentir tan bien, pero así como cuando eras niño, en algún momento te vas a topar con algo que no te deje ni ir a hacer pipí. Yo terminé estudiando comunicación, me parece que la cosa era tan vasta y tenía tantas líneas de acción que alguna tenía que pegar. ¿Cómo llegué a esa elección? Bueno, pues con un montón de dudas, supongo. Creyendo, o más bien intuyendo, que la respuesta a algunas de esas dudas iba a estar por ahí, en ese camino. Me acuerdo que en algún momento quise salir en la tele, sin tomar en cuenta que siempre fui súper tímido y que en una fiesta yo podía pasar por un adorno de la casa. Y sentía que tenía mucho que decir, pero no sabía cómo. Y en esa búsqueda descubrí que era muy bueno ayudando a otros a evitar eso que me pasaba a mí, como me está pasando ahora claramente, y empujarlos a decir lo que querían. Yo, por ejemplo, era pésimo ligando, me acuerdo, pero cuando un amigo me pedía tips para decir o para escribirle algo a la chica que le gustaba, yo podía darle consejos hasta en distintos géneros narrativos. En ese proceso descubrí la dirección, sin saber cómo se llamaba todavía, por supuesto, que por cierto no es esa caricatura del personaje glamuroso sentado en una silla con su nombre, sino la forma de sacar lo mejor de las personas sabiéndolo pedir. Antes de graduarme hice de todo, imprimí publicidad, fui botarga, jugué a hacer radio en la cabina de la escuela, di las noticias en el periodiquito de la universidad y finalmente, cuando agarré una cámara, descubrí ese proceso mágico de la comunicación, de convertir sentimientos, ideas, de decir cosas que antes eran invisibles, ahora a través de imágenes, sonidos, historias. Ahí empecé a escribir, bastante mal, por cierto, hasta que llegué a un taller que dio un querido maestro. Ahí aprendí a hablar de otra manera, dándole a lo que quería decir ese matiz con un personaje. Y así no importaba lo extraño, criticable o absurdo que fuera el diálogo, la responsabilidad era de otra persona. Hubo un pequeño concurso de guión en el que yo tenía que leerle a otros una historia y me acuerdo que al ver la cara de la gente de ese taller, mientras yo les leía, podía notar cómo lo iban imaginando, cómo se reían de los chistes, que yo siempre fui pésimo contando en persona, cómo se sorprendían, cambiaban la sonrisa por una mueca de tristeza justo donde yo quería que eso sucediera. Y ahí creo que me encontré al guionista y me lo eché en la mochila. Y ni hablar de la primera vez que alguien me dio dinero por escribirle un guión. Se me hacía algo impensable. Era como volver a ese momento de estar jugando con tus muñequitos de acción y que alguien llegara y te preguntara, ¿cuánto me cobras por jugar enfrente de mí, pero respetando algunas de las reglas que yo te dé? Momentos como ese, creo yo, son los que te dan la pista de que lo que estás haciendo es tu vocación. Cuando te contratan para hacer algo que tú harías de cualquier forma, solo por la oportunidad de hacerlo. Respecto a la parte de los fierros, como les decimos los que estamos metidos en este mundo de la producción, la cámara, las luces, los tripiés, yo tuve la oportunidad de que muchos amigos, maestros todos para mí, me dejaran ser sus calacables. La mayoría de las veces a cambio de comida y transporte, porque en muchos de estos proyectos la gente no ganaba un peso. De hecho, pagaba por hacer lo que le gustaba. En estas producciones me tocó perder cosas, romper cosas y, por supuesto, pagarlas todas.
pero cada tontería que hacía era un escalón más para llegar a saber cómo hacer las cosas bien. Ver la claqueta, escuchar gritar a ese cuate, el asistente de dirección, ver la caña del cuate del sonido, era para mí magia. Muchos años después me tocó estar a cargo de una producción y por primera vez me percaté de la mirada de expectativa de esas 20 personas que estaban haciendo su chamba a la perfección y que se desvelaban, que dejaban de comer horas con tal de que lo que yo me había imaginado pudiera salir de mi cabeza. Ahí escuché muy fuerte y claro esa vocecita que me dijo, aquí es. Y creo que toda la gente de ese lugar había sido convocada por la misma vocecita. Todos en algún momento de nuestras vidas le pusimos mute a los argumentos razonables de todas esas otras voces que te dicen deberías hacer esto, deberías hacer aquello, para poder oír esa voz que habla muy bajito y que te dice qué bien se siente esto. Hasta el momento, los ingredientes que me había encontrado para cocinar esa receta de lo que soy hoy, de lo que considero mi vocación, fueron escribir como una forma increíble de exprimir todo eso que había en mi cerebro y que durante años no logré decir con mi voz. También hablar para contar la historia de muchísimas personas y hacerles sentir a otros lo que siente un tercero. Y lo último, la cámara y la edición, como herramientas para viajar en el tiempo. Porque yo creo fervientemente que esto le permite a las personas poder vivir algo importante para ellos una y otra vez. Y aun cuando todo esto siempre hubo, y hasta el momento hay dudas de lo que es realmente lo que tengo que hacer, normalmente esas dudas se relacionan con miedo, inseguridades, tibieza, pero yo veo en estas dudas un examen que nos tenemos que hacer todo el tiempo para saber que estamos haciendo lo correcto con nuestras vidas y seguir haciéndolo con convicción. Porque el camino, para estar seguro de eso, tiene que pasar por tu propia experiencia. Creer algo solo porque alguien más dice que así es como se debe hacer, es un fanatismo. Es como caminar con los ojos vendados por una cornisa solo porque una voz que suena más o menos convincente nos dice que no hay nada de qué preocuparse. Bueno, para ir cerrando esto, quisiera dejarles algunos tips para cultivar esas dudas y que no sean motivo de espanto, sino impulsoras de una búsqueda activa de lo que todos los días estamos encontrando, de esa búsqueda de ese momento en nuestras vidas. Tip número 1, pregúntale a alguien que realmente sepa. Nadie te va a decir mejor de qué se trata un oficio o una profesión que alguien que lo vive todos los días. Hoy por hoy las redes sociales nos conectan con un montón de gente que hace producción en todo el mundo. Estoy hablando de bodas, estoy hablando de documentales, videos de viajes, videos de cocina, comerciales, videos para redes sociales. Seguramente muchísimas de estas personas no van a tener tiempo para hablar contigo, no te molestes. Seguramente algunos no te van a querer escuchar o no van a querer compartirte lo que sienten, pero muchos van a estar dispuestos a compartirte sus impresiones. Como consejo, aléjate de quien promueva su profesión. Busca gente que te hable con franqueza de los pros y los contras y sobre todo que te cuente lo que le dijo su vocecita. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y qué es lo que más ama de hacerlo? Bueno, tip número 2, vívelo por lo menos una vez. O sea, definitivamente uno no puede amar el fútbol si solo lo ha visto en partidos o lo ha jugado en Xbox. Quien ama el fútbol, lo ha jugado, lo juega o lo jugará. Hoy por hoy, producir se puede hacer con un celular y aquí la invitación a buscar tips para grabar con tus propios medios, tus propias ideas o mejor aún, cuando salgamos de este encierro, que esperemos sea pronto, acércate a alguien que produzca, ofrécele tus manos, tus ganas, tu ingenio y no le cobres con dinero. Cóbrale cuando él no se dé cuenta aprendiendo todo lo que puedas. Entre más metidas de pata, entre más regaños logres, muchísimo más vas a aprender. Y recuerda, no tomes nada personal, que después del corte todos volvemos a ser amigos. Tip número 3, no tengas miedo de equivocarte. Esto es como tener novia o novio. No siempre te vas a casar con la primera. Para darte cuenta que amas a esa persona, primero tienes que salir con ella, conocerla y si es posible hasta vivir juntos.
contradiciendo los consejos de mi abuelita. Así es esto de la profesión. Todos podemos lograr una constancia, un título, una nueva maestría, una nueva constancia, un nuevo papel que diga lo que valemos. Pero hasta que no lo hacemos nuestro oficio, hasta que no nos casamos con esa chamba que requiere práctica, pequeñas victorias, pero sobre todo pésimos sabores de boca, muchísimos errores, hasta que no hacemos esto y lo vivimos en experiencia propia, no estamos listos para ese matrimonio. Tip número 4, no elijas pensando en qué tan rentable es. Todas las profesiones de la tierra tienen militando en sus filas a gente millonaria y a gente que eventualmente hace alguna otra cosa para comer mejor, con tal de seguir haciendo esa chamba que le gusta. Si escoges pensando en qué te va a dar muchísimo dinero, te recomiendo que compres un billete de lotería. Lo primero que vas a encontrar en lo que te apasiona es esa parte de lo que te llama como tu vocación. Y el ingreso va a depender de la práctica, va a depender de tus relaciones, va a depender de tu habilidad para venderte, y muchas otras cosas, pero hagas lo que hagas, tienes que pensar que estas prácticas son inherentes. Es decir, no se trata de lo que estudiaste, se trata de cómo vas a capitalizarlo, ya sea con un excelente empleo o ya sea con una excelente empresa que emprendas por tu parte. Lo importante es que hagas lo que te gusta. Tip número 5, antes, durante y después de hacer lo que sea que hagas, pregúntate por qué diablos lo estás haciendo. Una verdadera vocación nos satisface egoístamente, es cierto, nos da placer, pero también encuentra la forma de beneficiar a otros. Si lo que haces no le sirve a nadie, si no abonas para que por lo menos exista 1 centímetro cuadrado mejor de planeta Tierra, ya sea porque vendes el trabajo de alguien, ya sea porque tu obra artística inspira a otros, ya sea porque guardas de por vida los recuerdos de una persona o de una familia, si no encuentras algo que aporte a los demás, tu práctica no es una vocación real. Y no lo digo yo. Nosotros nos robamos esta palabra, vocación, de los griegos, que quiere decir precisamente llamado. Este es un llamado no a una actividad, sino a la felicidad. ¿Y qué vamos a hacer por medio de esa actividad para llegar a esa felicidad? Aristóteles decía que la felicidad es la actividad del alma en concordancia con la virtud perfecta. En palabras menos enredadas, lo que hacemos nos hace felices cuando en su práctica encontramos lo que es bueno para nosotros y por añadidura es bueno para los demás. Al inicio de esta charla les decía que no sé lo que soy exactamente con respecto a lo que hago. Sin embargo, sí puedo decirles que lo que hago es una especie de teletransportación para llevar al interior de alguien a otras personas y sentir lo que él siente, o que va a permitirnos llevar al espectador a vivir esa noticia, o que nos va a transportar para ver el pasado de alguien, cómo comenzó una familia a lo mejor, o que va a permitir que alguien sepa lo que se siente tener una enfermedad si no se cuida, lo que se siente ser operado, que va a aprender un idioma, que va a aprender a cocinar el postre que le gusta a su pareja. Y bueno, en estos tiempos en los que la ficción nos ha superado por mucho a todos los guionistas y estamos todos encerrados en casa, es gracias al trabajo de los desarrolladores audiovisuales, díganse columnistas, cineastas, bloggers, fotógrafos, videógrafos, conductores, guionistas, que medios como la tele, el cine y su evolución natural en Internet y redes sociales vuelven a ser aquello para lo que se pensaron. Una ventana para acercarnos a cosas que si no existieran estos teletransportadores, nos moriríamos sin conocer. Una forma de salirnos de nuestro cuerpo y vivir otras vidas, un poco lejos de nuestra realidad quizá y de los retos que nos imponen todos los días. Una forma de informarnos ya no a partir de la opinión de un tercero, sino viendo con nuestros propios ojos lo que tenemos que ver. Esta crisis histórica que se está viviendo, que está viviendo tu generación, es la oportunidad para que carreras como la nuestra entiendan que nuestra misión va mucho más allá de entretener a otros. Nuestro trabajo es un instrumento con muchísimas aplicaciones. Y así como un objeto punzocortante en las manos de un doctor puede salvar vidas, en las manos de alguien que quiere hacer daño puede ser algo muy peligroso.
Una persona sin vocación puede usar la comunicación audiovisual para confundir, engañar, desinformar, pero una persona con vocación puede ayudar a otros a educarse, puede tocar conciencias a favor de causas muy nobles, puede eliminar las distancias y el tiempo entre nosotros. Les agradezco muchísimo, soy Benjamín Lezama, soy un teletransportador y dejo este mensaje que se va a quedar aquí vagando en el tiempo para que muchos futuros teletransportadores escuchen esa voz antes que a cualquier otra y descubran ese camino con el que se pueden hacer grandes cosas.